se renueva la discusión paritaria que se había cerrado ya en el mes de mayo. Esta fecha ya estaba estipulada. ¿Cómo se vivió? ¿Cuáles fueron los números que presentó el municipio? Bueno, fundamentalmente presentó algunas cuestiones de complicaciones, como por ejemplo establecer que la provincia no envió todavía el segundo aporte extraordinario para el bono, que el tema de la cobrabilidad de lo que sería la recaudación propia viene con dificultades porque, por sobre todo, establecieron esto, obviamente el proceso inflacionario golpea los bolsillos de todos los ciudadanos. Entonces eso es una de las variables, pero la fundamental que establecieron en la mesa es que los grandes contribuyentes hace 3 meses han dejado de pagar, entendiendo que eso es una movida especulatoria con el término de lo que viene pasando en el país a nivel político, ¿no? A nivel político y político electoral. Con lo cual, la corrida cambiaria por un lado, la devaluación que se tuvo que dar pospaso y esta cuestión de no cobrar del municipio son dificultades que trajeron a la mesa. Nosotros le aclaramos que la dificultad que tienen las y los trabajadores sistemáticamente es que se viene perdiendo frente a la inflación. Y planteamos en la mesa una recuperación de salario que va a tener que ser acelerada, que va a tener que ser entre los meses de noviembre y diciembre, para que de punta a punta al menos no se pierda poder adquisitivo. El año calendario es de enero a diciembre este año y hasta el momento se ha cerrado una paritaria acumulativa del 70%. La inflación va mucho más que un 100%, que es lo que podríamos llegar a lo que es diciembre. ¿Cuál es el número que pide ATE? ¿O pide algún número? ¿Nosotros qué planteamos? Porque también hay una proyección y hay una inflación actual. Para recuperar el salario hoy tendríamos que tener los puntos para recuperar el salario de octubre. Octubre ya está cerrado, tenemos noviembre y diciembre para la discusión salarial. Las proyecciones inflacionarias de octubre, noviembre y diciembre dan una inflación anual que supera el 120, 130, inclusive hay escenarios más pesimistas que hablan de más inflación. Como esas cuestiones son imponderables, nosotros no podemos decir 2 tramos de 30, 2 tramos de 40% o 2 tramos de 20. En el mayor de los casos, el mayor esfuerzo que pueda hacer el municipio, si después no hay una cláusula de revisión en diciembre, no hay cómo recuperar el salario perdido. Hemos planteado que el proceso inflacionario sea acompañado en este caso en noviembre y diciembre por las inyecciones salariales. El municipio claramente trajo una propuesta que solamente arrojaría un 15% en diciembre y lo rechazamos de plano. Entendemos que debe hacer todos los esfuerzos para que las y los trabajadores municipales tengan la recomposición debida para no perder frente a la inflación. Que los trabajadores municipales tenemos salarios por debajo de la línea de indigencia y bajo de lo que es la canasta familiar, se debe presentar una discusión acorde. También prestando atención al contexto social y político en el que estamos, luego de lo que son las elecciones generales. Bueno, ahí se habló de varias cuestiones. Si ustedes ven nuestro salario, según el ranking de las municipalidades de la provincia, estaría entre el 10º y el 15º, mejor pago. Eso implica que si aquí tenemos salarios de indigencia, ni tenemos que pensar qué pasa en Merlo, qué pasa en aquellos distritos que no tienen asistencia o que no tienen autonomía financiera. Pero hace unos años era el sueldo más alto de la provincia de Buenos Aires, era uno de los principales. ¿Qué pasó en ese tramo que pasamos 15º? Bueno, digo 15º, pero digamos una cuestión que lo planteamos en la mesa, no es la discusión que nos lleva. Nosotros sabemos que hay una pérdida sistemática, que hemos venido perdiendo, que el año pasado se cerró por decreto la paritaria. No dejamos dentro del análisis esas cuestiones y que hacen que baje el poder adquisitivo, que baje también el nivel salarial de Moreno en términos relativos, pero también tenemos que hay cuestiones que se han logrado en este municipio y otros no, que tiene que ver con una lucha histórica, como el convenio colectivo de trabajo, el 3% de antigüedad, que todo lo que se negocia va al básico y que las bonificaciones atadas al básico crecen con el básico. Eso no pasa en todos los municipios. Más allá de eso, sabemos que hay un retraso salarial y las categorías más bajas son las que más lo sufren. Acá un compañero de carrera con 30 años de antigüedad tiene una realidad económica que no tiene un compañero ingresante. Si bien la carrera estipula esto, ¿no? Que no haya una equidad de salario porque si no, no hay estímulo a la carrera. Sin embargo, lo que estamos planteando, y hubo 2 planteos en la mesa, lo que planteó el ministro de Economía, candidato a presidente por Unión por la Patria, que haya una referencia federal del salario municipal, o sea, un fondo que asista a la nación, que sería una posibilidad de que los municipios que tienen dificultad, porque hay que recordar que Moreno tiene dificultad, tiene una población enorme, tiene un distrito con un montón de complejidades y no tiene lo que tiene por ahí Vicente López, lo que tiene San Isidro, que son municipios que son superhabitarios, que pueden colocar deuda, que juegan con eso, que hasta especulan como municipio. Estamos en otra realidad económica, más allá de eso, sin enajenar la responsabilidad que tiene el municipio de pagar salarios dignos de lo que venimos a plantear a la mesa. Que digo,
ese es uno de los puntos. El otro punto que también es una cuestión, porque la autonomía municipal hace que el Consejo Federal el Consejo de Empleo Municipal de la Provincia de Buenos Aires sea consultivo. Se está intentando conformar eso para que haya un piso de referencia de salario, para que ningún salario esté debajo de la línea de la pobreza, que eso es lo que planteamos como organización. Y eso no lo planteamos acá en Moreno, lo planteamos en toda la Provincia de Buenos Aires y es lo que llevamos con el ministro Walter Correa como planteo. En el marco de la ley 14656. En el marco de la ley 14656, cuando se conformó esa ley, cuando se promulgó, salió el tema del Consejo Asesor del Salario, que reúne a las secciones electorales, a las distintas secciones, con los representantes por parte de los sindicatos y de los intendentes que van a representar ese consejo y obviamente el Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires. Recién, después de la sanción en 2016, está empezando a rodar esa posibilidad de discutir un piso salarial de dignidad para todos los trabajadores y trabajadoras municipales de la Provincia de Buenos Aires. Ese es uno de los planteos, pero para no desviar la discusión, nosotros planteamos claramente que tiene que haber un proceso acelerado de recuperación salarial para Moreno, porque no queremos nuevamente ser el pato de la boda quienes tengamos que pagar el costo de lo que signifique la financiación de obra pública, la recaudación del municipio, el equilibrio fiscal que necesita. El equilibrio fiscal se busca de otro lado, no costeando digamos, con el ajuste del salario de las y los trabajadores municipales. Digamos, se vienen llevando reuniones, asambleas de trabajadores. ¿Qué dicen, digamos, los trabajadores municipales? Digamos, teniendo en cuenta de que puede que el municipio diga, mira, más que un 20% no puedo y perdés un 25% frente a la inflación. Vayamos analizando. Nosotros siempre... jornadas laborales, No, tenemos tareas. hemos hecho un abanico de cuestiones del sindicato. Hemos hecho asamblea, hemos hecho recorrida, hemos hecho paro y movilización, hemos hecho un corte, que obviamente eso tuvo un costo y que claramente eso nos pone siempre al margen cuando nosotros profundizamos. También la realidad es esto, si no hay acompañamiento real y concurso de las y los trabajadores en cada actividad, en cada asamblea, porque proponer todo vamos a proponer. ¿Y quién va a estar en desacuerdo con decir quiero un salario mejor, quiero un salario digno? Todos los trabajadores nos van a decir quiero un salario digno. Ahora también alojan en nuestra representatividad y en nuestra responsabilidad como representantes gremiales ir a la mesa paritaria para discutir estas cuestiones. Y un planteo serio de la organización para saber cómo vamos a hacer y cuáles van a ser las medidas futuras si esto no lo logramos. Pero ya venimos trabajando eso. Nosotros en agosto planteamos la reapertura, la anticipación de esta cláusula, porque sabíamos el escenario que se venía. Se lo tradujimos al Ejecutivo, tiene que hacerse cargo cada uno de lo que nos tenemos que hacer cargo. Nosotros vamos a seguir recorriendo, llamando a la unidad de las y los trabajadores y claramente a acompañar cuando se decide una medida, pero que esa medida también sea colegiada, que sea de todos los sectores y que después se represente y que se reproduzca en el hecho. Hemos tenido medidas contundentes y hemos tenido medidas que no fueron acompañadas, porque también hay que ser certero a la hora de saber qué quiere el trabajador o la trabajadora cuando salimos a la calle a luchar. Usted es una conducción reelecta el 9 de agosto, si no me equivoco la fecha, y dice que los trabajadores municipales a veces se exigen más de lo después y no hay acompañamiento en las medidas de fuerza. Yo más que exige, o sea, el trabajador no es que exige, nos plantea claramente qué es lo que necesitamos y compartimos ese análisis, ese diagnóstico de lo que necesitamos las y los trabajadores, porque lo necesitamos todos, trabajadores del ámbito municipal, de la provincia de Buenos Aires, hasta inclusive los nacionales, que son los mejores pagos, aquellos que están claramente bajo convenio, ¿no? Los contratos de monotributo del ámbito nacional son asemejables a trabajadores municipales que están por debajo del salario de la Municipalidad de Moreno, con lo cual hay una realidad concreta de las y los trabajadores. ¿Qué es lo que nos plantean? Que nosotros vayamos a pelear, que peleemos en los ámbitos, que también defendamos nuestros ámbitos. El ámbito paritario es una conquista de las y los trabajadores, no es una herramienta de la patronal. Por eso es donde más tenemos que poner el voltaje en el pedido. Y que claramente cuando no hay respuesta, construyamos la medida que tengamos que construir. Pero quizás hay que diagnosticar bien, hay que ser certero y en los momentos donde se sale a pelear. Si no hay acompañamiento, nosotros no podemos volcarle la responsabilidad a las y los trabajadores, pero si tenemos que decir, tenemos que hacer reflexión de conjunto y ver cuáles son las medidas más conducentes para lograr nuestros objetivos. Tenemos el lunes, cuarto intermedio, el lunes próximo, el lunes 30 de octubre a las 10 de la mañana, nuevamente nos citamos en este domicilio para retomar la discusión salarial. Última pregunta por mi parte. Los trabajadores y las trabajadoras municipales no dejan de ser agentes políticos. Venimos de unas elecciones generales. No puedo dejar de preguntarte cómo se vive este doble rol de acompañar una elección y también discutir del otro lado salario para los trabajadores y trabajadoras. En realidad, y en este caso me hago cargo de mi opinión política, la decisión de acompañar un proceso político, entendiendo que Unión por la Patria es la única
posibilidad concreta de sostener o al menos seguir luchando por derechos, sino retroceder a las peores épocas de la historia. Si ustedes ven y analizan el discurso de Milei, plantea 107 años atrás. ¿Eso qué significa? Cuando el trabajador no tenía ningún tipo de derecho. Cuando éramos prácticamente semicolonia y casi esclavizados, que teníamos que hacer jornada de 16, 18 horas, trabajaban los pibes menores de 14 años, no había ningún tipo de derecho. Y esa sería una de las aristas de lo que significa el mileilismo, lo como quieran llamarlo, y esta nueva alianza que se traduce después del 22 de octubre, que es Milei-Macri. Ya vivimos a Macri, tuvimos despedidos en el Estado Nacional, quisieron hacer lo mismo en la provincia de Buenos Aires y una ATE de pie, como es nuestra Asociación Trabajadora del Estado de la provincia de Buenos Aires, impidió los despidos, pero no negociábamos. Íbamos a la paritaria para que nos digan cuál iba a ser el salario de la baja que se iba a dar, y así se dio. La peor de las películas de Vidal fue el 2 de agosto en Moreno, pero también el intento de cierre del astillero para cada vez ceder más soberanía, y a la vez una paritaria de un 18% analizado cuando la inflación fue de más del 35%. Y paritarias en cuotas, digamos, sueldos en cuotas. Sueldos en cuota, paritarias en cuota, y obviamente la persecución a cada una de las entidades sindicales, intentando creer que el enemigo interno somos las organizaciones, cuando somos los que defendemos los derechos de las y los trabajadores. Muchas gracias.